Mira, pues mira, qué regalazo para la escritora. Buenos días, Blanca. No, Doña Bárbara. El 7 de julio y el 13 de julio van a ser las dos operaciones, así que va a estar parejito el asunto. Hola, buenos días. Sí, 7 y 13 ya le van a quitar la matriz. 33. Sí, le dije, mi vida, a mí me la quitaron. Tenía 3 hijos. Tú no quieres tener hijos. Bien. ¿Me oyen, muchachonas? Sí, sí, Blanca. Bienvenidas, bienvenidas. Tenemos a Gracias. Cecilia, tenemos a Lupita y ahorita ya tenemos muchas personas aquí en presencial y les va a gustar la clase. Ahora verán. ¿Cómo estás, Mónica? Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Oh, ya te fregaste a tu compañera del crucero. No, pues no, no, tú no te ofrezcas a solucionar nada. ¿Cómo estás? No hay. Sí, bueno, que sepa, pero tú no te ofrezcas a nada. No, son pares, son pares. Sí, pues así pasan las cosas. Vamos a. Yo que tú, si ya tienes el tiempo y el dinero, que le hagan la piñata el domingo y tú llegas el jueves. Es 22. O sea, porque aquí llegamos el 22 a las 7 de la mañana. O no vayas a Busimbel. No, el 21 ya volamos. El 21 ya venimos para acá. El 22, que es jueves, aquí a las 7 de la mañana ya estamos, es jueves. Y la piñata se la pueden hacer el sábado. Y si ya tienes el dinero y el tiempo, pues haz el crucero. No, el 21 es miércoles, es 21 de octubre, miércoles. Pues vamos. Pero, digo, nomás te lo comento, pues tú eres la única que sabe la piñata el sábado. Diles. Ay, y muy sorprendente, ¿verdad? Sí, ya vamos a empezar. El día de hoy, como les decía, pues debía de haber sido la última clase. Me dio mucho gusto que pregunté y la mayoría de las personas dijeron que sí se podían dar la vuelta. Gracias, Berta. El martes que viene. Entonces digo, es muy bueno para mí porque voy a poder adelantar un poquito más de los mayas, en vez de dejar 2 horas de los mayas y luego hasta agosto. Vamos a ver 4 horas, ¿no? De los mayas, lo cual pues es muy poquito, porque vamos a ver solamente el preclásico y poquititito del clásico. Nosotros lo que conocemos de los mayas es el clásico y el posclásico, sí, que es cuando pues realmente llegaron los españoles y es lo que nos dejaron, ¿no? Lo que definitivamente no destruyeron. Entonces, el día de hoy voy a tratar de, pues, asombrarlas, porque la verdad a mí este tipo de cosas me asombran, me gustan, me dan muchísimo orgullo. Y vamos a poner ciertas cosas en su lugar. Porque en primer lugar, lo que yo les voy a platicar, pues nadie era maya, porque los mayas es un nombre que le dieron los españoles, porque lo único que supieron es que ayer era Mayapán.
Entonces, ¿quiénes son los que viven en Mayapán? Pues los mayas, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, cuando yo esté hablando de estas personas, pues tenemos que pensar que son premayas. Así como es el espacio del preclásico, ellos son premayas. Y al estar hablando de premayas, pues sí tenemos que entender que entre ellos no había una unidad étnica, mucho menos lingüística. Cuando estamos hablando del preclásico, preclásico para fines practiquísimos es antes de Cristo, antes de nuestra era. Así para que no se nos olvide, ¿no? No es así, pero es como un truquito que podemos tener, pues, mental. En el clásico, como ya ellos ya van a tener muy, pero muy, muy claro su pensamiento y su estructura imperialista, pues va a suceder como estos imperios donde en todo el imperio romano, pues hubo lenguas romances, ¿verdad? En todo el imperio inglés, pues se hablan los dos idiomas, etcétera, ¿no? Entonces, en el clásico, aunque estas personas vinieran de diferentes caminos, de diferentes líneas étnicas, por el imperialismo y por la frontera con Mesoamérica y la frontera con Sudamérica, pues se va a hacer como un laboratorio y ellos van a estar identificando pues muchísimo más los dioses, muchísimo más los nombres de los dioses, de los reyes, usando el mismo calendario, etcétera, y al final de cuentas sí va a ser mucho más sencillo para ellos, como se hace en los imperios, pues hablar un idioma. A lo mejor en casa hablaban otro, ¿verdad? Pero en el mundo así normal, el comercial, el político, hablaban un solo idioma, que se le llama lengua franca. Franca lo que significa es libre, es lo único que significa. Los franceses cuando llegaron al Imperio Romano eran los francos, porque para ellos el ser libre y nunca haber sido esclavizado era lo más importante para ellos. Entonces, franco lo único que quiere decir es libre. ¿Por qué le vamos a decir las mayas de las tierras bajas? Porque los pre-mayas van a estar pegadicísimos a Chiapas, Guatemala y Belice. ¿Sí? Entonces le vamos a llamar tierras bajas. Cuando ya estemos en el clásico, bueno, pues ya nos vamos a ir a lo que nos encanta, ¿verdad? Pues que Yucatán y que Campeche y que Quintana Roo y así, que es lo que realmente, pues, turísticamente, los paseos que haces, ¿no? Son para ya del clásico y del postclásico. Entonces tenemos los mayas de las tierras bajas, que es el sureste de México, Guatemala y Belice, destacaron en el periodo clásico por crear grandes ciudades-estado en un entorno de selva tropical y llanuras calizas. Entonces, cuando nosotros vamos allá y vemos que todo es verde y todo, sí, pero nada de eso se siembra. Las selvas tropicales no son espacio para sembrar. No, es que aquí en México levantas el brazo y sacas un plátano. A ver cuántos plátanos en cuántos meses al año. O sea, son como clichés absurdos de gente que no entiende lo que es lo difícil que es vivir en una selva. ¿Cuántos? Imagínense que ustedes tienen tres niñitos y afuera lo que tienen son plátanos y cocos. A ver si es cierto si tú vas a estar tranquila dándole tres comiditas a tus niñitos, ¿verdad? Porque Pues afuera hay sí. plátanos, cocos y agua en el río. No, pues vives en la selva, pues no te puede faltar comida. Pues claro que falta comida, la gente no come, no vive de plátanos, cocos, mangos, piña. ¿Cómo es posible que alguien pueda creer que alguien no va a trabajar porque tiene un mango en su jardín? O sea, un árbol de mango, ¿no? Árbol. Es como muy chistoso, principalmente de las personas de sajona, las personas que de alguna manera sienten que el mundo latino es maravilloso, ¿no? Pues por la cantidad de sol y por no sé, la alegría y lo que quieras, pero estar en una selva es muy peligroso. Muchísimos, pero muchísimos animales e insectos te pueden hacer daño. Y para acabarla de amolar, en estos espacios que se le llaman tierras bajas, pues no solamente está la selva tropical, sino que hay muchísimas llanuras donde ni ríos hay, sí, ni ríos. Y esas llanuras calizas, ¿no? O sea, que no son fértiles, pues una de dos, o tienes que ver cómo tú pueblas ahí y cultivas en otro lado, o tienes que ver cómo las haces fértiles. Cuando nosotros hablamos del preclásico con estas personas, pues es una cosa espectacular, porque estamos hablando de hace 4.000 años, ¿sí? 4.000 años, que estos premayas ya estaban aprendiendo.
Y cuando ya aprendieron, ok, ya se vuelve el clásico y nosotros en la historia, en los libros, ya les vamos a llamar mayas. Pero hace 4000 años empezaron, híjole, qué cosa tan impresionante, o sea, a picar piedra, ¿no? Porque pues tenían que estar ahí, porque para arriba ya estaba ocupado y para abajo pues a lo mejor no querían o históricamente o ritualísticamente no les convenía ir hacia el sur, ¿no? Son cosas que pudieran haber pasado. Sobresalieron con su compleja arquitectura, agricultura intensiva, sofisticada astronomía relacionada con los calendarios y una sociedad teocrática fuertemente jerarquizada. Con los premayas vamos a tener estas situaciones donde por escrito va a estar cuál de tus reyes fue el primer hijo de Dios, por escrito, estos premayas. Entonces ya con los mayas, pues no hay la menor duda, ¿verdad? Hace 1000 años, el Hijo de Dios vino a gobernarnos y el Hijo del Hijo del Hijo del Hijo del Hijo, pues ahorita tiene todo el derecho de gobernarnos. Pero eso lo van a hacer los premayas. Los centros urbanos más grandes y complejos, con alta densidad poblacional, fueron característicos de esta zona. Vamos a tener que con la zona de las tierras bajas, o sea, Chiapas, Belice bueno, una parte de Chiapas, una parte de Belice y una parte de Guatemala, que se llama el Petén. Vamos a notar que cuando estemos hablando de premayas en el preclásico, muchos de los campesinos o de los agricultores vivían muy cerca de los centros ceremoniales. Muy seguramente porque era mucho más seguro, porque ya pudiera haber estado, pues, quemado, ya ven, ¿no? O sea, la rosa, ¿no? Lo quemas y ya se hace como más seguro. Pudiera ser. En comparación con Mesoamérica, que en Mesoamérica, pues, si estás hablando del Valle de México, imagínense si estás ahí en Cuernavaca, ¿no? Así los de Xochicalco. Pues padrísimo, no tienes que estar pegado al centro ceremonial, porque si tú estás a 1 kilómetro, sigues viendo al centro, sigues oyendo lo que los caracoles y todo eso, pero tú estás en lo plano, con agüita, la misma lluvia, es diferente. El clima igualito es diferente a vivir en selvas tropicales. Ahora, el término maya, como les decía, el término maya es una forma colectiva de nombrar a los grupos étnicos, ahora ya son étnicos, relacionados con la región, también llamada de esa manera. ¿Cómo se le llama a cualquier nombre que te lo dio un extranjero? Se llama exónimo, ¿sí? Exónimo. Nosotros somos mexicanos y no es exónimo porque vivimos en la República Mexicana, que el gobierno decidió que así se iba a llamar y entonces pues los nacidos aquí somos mexicanos. Pero si nosotros pensamos, por ejemplo, en los griegos, que es un nombre que le dieron los romanos, ellos eran helenos y los romanos le dijeron griegos y a nosotros nos enseñaron. Bueno, la palabra griego es un exónimo. La palabra mayo también es un exónimo. No se tiene registro prehispánico. ¿Por qué? Porque nadie usaba esa palabra, porque cuando dijeron Mayapán era para nombrar un territorio, no para nombrar a las personas que estaban en ese espacio. La palabra maya procede originalmente de los habitantes del reino de Mayapán y ellos asimismo se llamaban los Mayahuinic. Pero Mayahuinic no es una nombre como un gentilicio, como nosotros decimos mexicanos, estadounidenses, colombianos, lo que sea. Les recuerdo que los nombres que se daban a sí mismos, nuestros grupos indígenas, tenían mucho que ver con una denominación. Los hijos del maíz, los herederos de las nubes, lo que quieras, te estaban hablando de una genealogía, no de la tierra donde vivías, ¿sí? Porque si estas personas se hubieran movido por una migración, hubieran seguido siendo Maya-Winnick, ¿sí? No es porque estás en ese pedacito. Eh, ¿Quién sabe por qué o sea, ellos mientras decidan que siguen siendo herederos de su sangre, van a hacer eso, van a hacer eso.
pero nosotros, y desafortunadamente específicamente con mexicanos, lo he oído un montón de veces, nací en México, pero mexicana no soy. No sé si lo han oído. Ah, mira qué rápido dijeron todos. ¿Mande? Ah, sí. Nací en México, pero pues la verdad, nada más un accidente es geográfico. ¿Y tú? Digo, ¿y yo? Pues mexicana eres porque eso dice que es tu acta de nacimiento, ya todo lo demás, bueno, pues ok, ¿verdad? Pero la idea del Maya Winnick o de los otros tiene muchísimo más de decir, por ejemplo, tu apellido. Sí, digo, si tú estás orgullosa de tu familia, hay personas que, sí, por supuesto, ¿no? Que utilizan el apellido, la inicial del apellido paterno y utilizan el apellido materno, etcétera, ¿no? Digo, aquí la situación es, pues, que al parecer ellos sí se consideraban como un honor el que la demás gente supiera su estirpe, ¿no? Su estirpe, si venían de las nubes, si venían del fuego, si venían de lo que quieras. En la actualidad se le llama así a un macrogrupo lingüístico formado por 30 etnias. Entonces, si nosotros decimos que queremos estudiar a los mayas, pues tendríamos que estudiar 30 líneas históricas diferentes. No tenemos tiempo para eso. Entonces, yo me voy a limitar a escoger las zonas arqueológicas más espectaculares y platicar quién las construyó, ¿no? Pues para poder avanzar en algún momento. En la actualidad destacan los tzotziles, los mayas, que así se llaman, los tzetzales, los quiché y los mam, quienes son los descendientes directos de la civilización y cultura que han existido en esta zona desde hace 4.000 años, como les decía, ¿no? El día de hoy lo que vamos a ver es el preclásico. El preclásico se le llama el amanecer, ¿no? El amanecer maya. Al clásico se le llama el mediodía y el posclásico se le llama el atardecer o el ocaso, ¿sí? Eh, los mayas van a tener tres colapsos, dos colapsos pues misteriosos, digamos, que ahorita pues lo vamos a volver a ver porque ya lo vimos, ¿verdad? Que si hubo sequía, que si hubo cambios ecológicos, que si hubo problemas políticos, etcétera. Los dos primeros van a ser, no sé, los avatares que sufre una nación y que no tiene políticos adecuados para seguir adelante. Pero el tercer colapso, pues va a ser simple y sencillamente una conquista muchísimo más importante o mayor a cualquier fuerza indígena, ¿verdad? Que van a ser los españoles. Entonces, de los tres colapsos que sufrieron los mayas, pues los dos primeros son muy parecidos al de Teotihuacán, al de Xochicalco, al de Cholula, que es lo que hemos estado platicando. Encontramos las raíces del mundo maya, reconocido por sus logros en matemáticas, astronomía y arte, en un periodo formativo. Por eso se le llama preclásico, ¿no? Periodo formativo, que abarcó desde el 2000 antes de Cristo hasta el inicio del periodo clásico, más o menos en el siglo III. Entonces, pues podemos decir, ay, qué barbaridad, pues 2300 años es formativo. Les recuerdo que todas las culturas madre en el viejo continente, Egipto, Mesopotamia, la cultura del Valle del Indo y la del Río Amarillo, todas ellas se tardaron 7.000 años. Entonces, el decir que los premayas estuvieron 2.300 años en un periodo formativo, no estamos hablando de situaciones extremas, sí, es más bien estamos pensando que ellos llegaron cuando ya había algo y tal vez ese algo, pues pudieron haber sido los olmecas un poquito más avanzados, un poquito, no, no que hayan llegado cuando los olmecas ya estaban en una esplendor. Como ya lo dijimos, la situación principal de ellos pues va a ser el calor, que es totalmente, pero totalmente diferente cómo se debe de vivir. Pero ese calor pues relacionado con una humedad extrema, con pantanos, con mosquitos, con malaria, con putrefacción. Es increíblemente diferente lo que se tiene que hacer en los espacios donde
la tierra da muy poquito, como Escandinavia, Holanda, lo que quieras, que la tierra daba muy poquito y la tenías que guardar, pues porque no sabías qué iba a hacer, pero te duraba perfecto, a veces hasta congelado, ¿no? A veces podías congelar la carne para la primavera. Es totalmente diferente cuando tienes que guardarla en espacios de humedad. Todo se te revienta, las ratas te deshacen casi cualquier cosa, es diferente. Los hongos, se engusana la mayoría de las cosas. Entonces, esas cosas, pues sí, son situaciones que cada familia tuvo que aprender a hacerlo en lo particular y cada grupo o familia tuvo que entender que tenían que dejar o no dejar hacer a los gobernantes para poder tener comida para el año que entra, ¿no? Si lo ibas a guardar. Durante este tiempo, los pueblos mayas empezaron a establecerse en las regiones que comentamos, lo que permitió el desarrollo de ciudades del preclásico. Entonces, ustedes pueden ver que aquí tenemos esto, aquí tenemos hasta acá, ¿verdad? Lo que es hasta lo que es nuestra península y vemos como, pues siempre, ¿no? Los cuellos, el istmo de Tehuantepec. Pero si quisiera, por favor, que nos fijáramos que en este pedacito, por alguna razón, va a ser donde se van a crear centros políticos y esos centros políticos implicaban centros comerciales, por alguna razón. ¿Cuál es una deducción muy fácil, una deducción lógica? Pues que por aquí pudieron empezar a cobrar impuestos, ¿verdad? Porque pues tenemos un paso natural entre un espacio geográfico y otro espacio geográfico. Nadie lo tiene que inventar, ¿no? Lo que está de un lado del istmo y otro lado del istmo son dos espacios geográficos. Y esta cinturita, pues también pudiera imaginarse como que hace pues una frontera tal vez psicológica o una frontera realmente geográfica. Todo este periodo formativo, pues sí se considera un largo periodo, ¿verdad? Este largo periodo marcó la transición de pequeñas comunidades agrícolas a sociedades complejas con estructuras políticas y sociales jerárquicas. Este periodo fue una época de intensos cambios que inicia con los primeros asentamientos y la domesticación del maíz y culmina con la construcción de las primeras ciudades monumentales y los avances técnicos. Entonces nosotros tenemos con los premayas, igual que con los otros que estaban así súper separados, los zapotecas y los olmecas, nosotros tenemos dos situaciones importantes que entender y si pudiéramos generalizarlo al total de los grupos en nuestro mundo. Algo tuvieron que hacer para que no se les murieran ni los niños ni las señoras. Porque muchas veces decimos, es que bajó la mortalidad infantil. Y entonces, ¿por qué no hubo explosión demográfica? Porque no te vas a la párrafo anterior donde 2 de cada 3 mujeres morían al segundo parto, ¿no? O 1 de cada 4 mujeres morían al primer parto. No te vas al espacio anterior. Entonces, ¿de qué te sirve tener muchos niñitos si los que están procreando en esa década, pues se están muriendo en el primero, segundo o tercer parto? Entonces, algo tuvo que haber sucedido con este tipo de personas que hemos estado viendo, que pudieron completar las dos cosas, ¿sí? Las dos cosas. Bajar la mortalidad infantil y definitivamente, pues hacer que las mujeres pudieran parir 6, 7, 8 veces en un lapso, ¿no? A lo mejor después se morían, a lo mejor después tenían menopausias prematuras por desnutrición, por decir algo, por el tipo de dieta que tenían y dejaban de tener niños. Eso no lo sabemos. Pero las dos cosas tienen que ir de la mano para que haya una pequeña explosión demográfica que implique mayor mano de obra sin que tengas que traer esclavos, sin que tengas que ir a la guerra. Imagínate nada más, vas a la guerra, te matan 1000 gentes y te traes 300 esclavos. Y los 700 de diferencia, pues son puros hombres, ¿no? En este tiempo definitivamente las mujeres no iban a la guerra. Entonces sí estás hablando de unas descompensaciones muy fuertes. En cambio, si tienes sin guerras, niños y niñas que pudieran pues trabajar por la comunidad, sí hay un cambio, sí hay una situación. Nada más que tenemos lo siguiente,
por cada explosión demográfica que implica a los 10 años una pequeña recarga de mano de obra, los políticos, los gobernantes, los sacerdotes ya tienen que haber tenido solucionado 10 años de sobrecarga alimenticia. Porque si esos niños le están quitando comida a los demás, pues estamos hablando de que va a haber una no sobrepoblación, pequeña explosión demográfica, pero no es verdad que vas a tener en su máximo nivel de todo, de pensamiento, de fuerza, etcétera, a tu nación. Eso es muy difícil. Es muy, pero muy, muy, muy difícil, porque a veces los niños se te dejan de morir simple y sencillamente porque ya no les estás dando agua contaminada. O sea, una sola cosa cambió por un sacerdote, porque dejó de estar el azufre, se hubo un desplome y ya no está contaminando, lo que ustedes quieran. A lo mejor ellos ya no hicieron nada y los niños están viviendo más. Pues sí, pero si el gobierno no se da cuenta y hace que sus niños también tengan que comer, esa pequeña explosión demográfica no te trae beneficios, te trae un problema, ¿no? Porque pues existe el hambre y en ese momento hay un malestar social. Cuando tienes la idea de que hubo mayores asentamientos, quiere decir que hubo más gente. Que hubo domesticación del maíz, tuvo que haber más comida. ¿Cuándo se hizo el círculo virtuoso? Nadie lo vamos a saber en ninguno de los espacios. Porque la mayoría de las veces cuando se hace el círculo virtuoso de que somos muchos, comemos todos, sacamos mucho de la tierra, podemos guardar, podemos ser más porque podemos comer y como somos más podemos trabajar más y guardamos más. Sí, cuando se hace ese círculo virtuoso, la mayoría de las veces es el momento cuando ellos ya empiezan a tener escritura. Entonces nos van a platicar cuando ya el círculo virtuoso tuvo resultados, ¿sí? Y lo anterior no, muchas veces no lo sabemos. Para que ese círculo virtuoso ya hubiera dado resultados, pues implica el poder medir el tiempo, el que ya no te equivoques cuando cosechas, cuando siembras, lo que quieras. Significa que ya los de abajo confían en los de arriba. Si yo te digo que hagas esto, lo tenemos que hacer porque nos va bien. Después de eso es cuando viene la construcción. Porque la mayoría de las veces, cuando apenas se está armando ese círculo virtuoso, cada papá le hace la casita a la mamá. ¿Sí? El pajarito le hace el nidito a la pajarita. Tan, tan. El sacerdote hace la casota para el diosito. ¿Sí? Pero no estamos hablando de que todos vamos a hacer una sola plataforma piramidal porque todos creemos en un solo Dios. Todavía no. Entonces, son como eslabones. Y estos eslabones con los pre-mayas, pues se van a tardar 2.250 años, más o menos 2.300 años en lograrlo. Los primeros mayas se enfrentaron a desafíos ambientales y sociales que les obligaron a innovar y adaptarse. Desafortunadamente, su estudio se complica por la escasez de registros escritos de la época, que es lo que les acabo de decir. Bueno, Blanca, pero para eso están las zonas arqueológicas. Sí, trata de encontrar las zonas arqueológicas debajo de 500 años de selva con dineros de Belice, dineros de Guatemala y dineros de México, no sale, no sale. Entonces, nosotros vemos, ahorita que les platique y que les muestre, la Universidad de Arizona, Cambridge University, el profesor de Berlín, ¿no? Etcétera. Si vemos así los números de excavaciones, la primera excavación fue en 1911, la segunda en el 34 y la tercera en el 92. Y dices, en 100 años, 3 excavaciones con 3 diferentes grupos, porque pues lo importante es la continuidad, ¿no? 3 excavaciones en 100 años con 3 diferentes grupos, pues es como si no supiéramos leer y escribir, ¿no? O sea, no es verdad que las evidencias materiales, que así es como se le llama pues a los objetos, nos puedan suplir lo que no nos dice por escritura. Como el preclásico es tan amplio dentro de lo que es nuestro mundo,
prehispánico. El preclásico, los arqueólogos mexicanos lo han dividido en tres: el temprano, el medio y el tardío. O sea, el puro preclásico, luego ya sigue clásico y luego ya sigue el posclásico. Y vamos a tener ciertas características. En el preclásico temprano vamos a tener la formación de aldeas agrícolas. Eso quiere decir que antes del preclásico pues eran nómadas, igual que todo el mundo. Así empezó todo mundo con nomadismo. Luego pudieron formar aldeas agrícolas. Va a haber un preclásico medio donde ya existe un intercambio cultural y el crecimiento de algunas ciudades. Para que exista intercambio cultural, realmente, intercambio, yo te doy y tú me das, tiene que haber excedente. ¿De qué? Pues que se pongan vivos los gobernantes. Porque hay veces, yo lo que necesito es comida, pero ay, Chihuahua, ¿cómo me estorba esta piedra negra que brilla y qué cosa? Están sentados arriba de obsidiana, ¿no? Les falta maíz, pero lo que les sobra es obsidiana. Bueno, eso también implica un excedente. Pero ¿qué tiene que hacer ese pueblo para que esa piedra negra brillante sirva de algo? Tener un esfuerzo organizado. ¿Sí? Tener un esfuerzo organizado. Y ese esfuerzo organizado, a menos que seamos de Monterrey, si no lo hace el gobierno, no sucede. No sucede. Son muy pocos los grupos culturales que están acostumbrados a proceder sin interferencia gubernamental. Y les voy a dar un ejemplo sencillísimo, pues por el tema que traemos varias de las personas que nos conocemos aquí en las clases y todo, por nuestro viaje de octubre. Nosotros vamos a visitar 3 ciudades en Etiopía. De esas 3 ciudades, pues no vamos a poder visitar una porque ya era imposible por la cuestión de los aviones. Pero las 4 ciudades importantes tienen aeropuertos, tienen taxis, tienen aviones, tienen rutas comerciales, tienen pilotos, tienen todo. Nada más que no hay un ministerio de economía o de turismo que haya hecho, como en India, como en México, como en Estados Unidos, un circuito donde tú compras el avión de la capital y te vas a una de las ciudades, pasas 1 o 2 noches, te metes a la computadora y de ahí te vas a la otra ciudad. Porque pues si la otra ciudad tiene aeropuerto y tú estás en una ciudad a la que llegaste en avión, pues ¿por qué no lo haces? No, señores. Ministerio de Economía, Ministerio de Cultura, pues llegaron a la conclusión que así no iba a ser la otra. Que ellos lo que necesitaban era el dinero en la capital, porque es a donde le están. Entonces es capital, ciudad, capital. Y no te puedes quedar en el aeropuerto para agarrar el otro avión. Tienes que dormir una noche y al día siguiente ya hay horarios, ¿no? Y tú te vas a la otra ciudad de tu preferencia. Haces lo que quieras allá y ¿a dónde tienes que regresar? A la capital. Ese tipo de situaciones no los deciden los pobladores, no lo deciden los turistas, ni la ONU, ni lo que quieras. Son cuestiones gubernamentales. Entonces, esta idea del intercambio cultural, sí quisiera por favor que lo entendiéramos. No quiere decir que los excedentes sean de comida. Si tú lo que tienes es conchas y a tu presidente, a tu rey, a tu señor divino, porque así son señores divinos. Bienvenida, señores divinos en el premaya y el maya, ellos son señores divinos. Eh, Se le ocurrió, oigan, de mañana en adelante, todas sus esposas van a traer collares con conchas, todas. A ver cómo le hace. Y todas se van a ir el domingo a la plaza de lo que quieran, el mirador, y se regresa. Pues sí, está loco el señor, si quiso. Al otro domingo tú y empiezas a vender conchas o collares de conchas. ¿Qué le costó a tu población? Pues obedecer a alguien que tuvo una idea y recoger las conchas. Las conchas nunca se van a acabar, ¿no? Si en los espacios donde están ellos, pues nada más pasan a lo que es costa y ahí están las conchas o los caracoles o lo que quieras hacer. Pero a alguien se le tiene que ocurrir y los demás tienen que obedecer. Sí, tienen que obedecer. Ay, paréntesis.
Yo fui directora del DIFE del municipio de Hermosillo y claro que empezaron inmediatamente, ¿no? Así la caravana de la gente que quería pedir, pedir cosas porque se acostumbran a pedir, no a ofrecer. Entonces yo hice una reunión gigantesca en el auditorio ahí de Hermosillo y para enseñarles cómo pedir. Les dije, como yo no tengo nada que darles, les voy a enseñar a ver cómo le hacen para pedir al Estado, a la Federación, a la ONU, a la UNESCO, porque yo no tengo nada que darles. Y entonces una de ellas dijo, es que nosotros por eso pedimos, porque no tenemos nada. Les dije, miren, qué bueno que ya empezamos rapidito en tema. Dije, miren, aquí en Sonora tenemos a las únicas tortilleras de tortilla de agua, las que hacen de este tamaño. ¿O ustedes conocen que alguien más pueda hacer eso? Y todas las que vendían tortillas grandes. No, todo el mundo nos dice que eso no hay en ninguna parte. Bueno, pues vamos a empezar a vender en Arizona, en Utah, en California, en Nuevo México. ¿Quién se anima? Rápido. La perengana, las sobaqueras, ¿no? La perengana, ellas sí saben, no, ellos tienen pendiente que quién sabe qué, y las pasaba a una mesita. A ver, ¿quién, díganme por el amor de Dios, quiénes son los mejores asadores de carne asada? Nosotros, los sonorenses. Bueno, ¿quién se apunta? Vamos a dar talleres de turismo de cómo se hace carne asada. Y ahí venía. Las personas no entienden que no se tiene que ofrecer producto, porque el producto tiene un costo tremendo. Y si hablamos del preclásico, imagínate cada cucharada de granitos de maíz lo que significaba. Lo interesante con nosotros los humanos es que yo creo que vimos muchos pajaritos en la selva o yo no sé. Nos encantó desde muy temprano adornarnos. Plumas, collares, orejeras, bueno, lo que se llama besotes aquí en México, ¿verdad? Las, los cintos adornados, las sandalias increíblemente adornadas. Todo eso empezó muy temprano. Y en el momento que empezó muy temprano, todo lo que estaba tirado se volvió mercancía. No, todo, todo. Y lo que yo tenía, que los otros no tenían, pues rapidito, a ver cómo, para que no llegaran las demás, pues para llevárselo. Y así fue como se empezaron los intercambios culturales, muy seguramente con intercambios de objetos suntuarios, de lujo, ¿sí? ¿Qué si el jade? ¿Qué si esto? ¿Qué si? Y aquí nosotros vamos a tener algo maravilloso, el ámbar. No existe en otra parte del mundo el ámbar chapaneco. El ámbar báltico es uno, el ámbar pero el de nosotros es único, es único. La influencia olmeca se hizo sentir en la región, en la religión, en la dieta y el comercio. Si nosotros nos ponemos a pensar que de lo que les estoy hablando es este pedacito, esto que está cuadradito se llama el petén. Esto es el petén guatemalteco. Aquí vamos a tener un pedazo de Chiapas y aquí vamos a tener un pedazo de Belice. Esto que están viendo aquí, toda esta curvita es el área olmeca. Son 700 kilómetros. Es nada, ¿sí? Pero de veras es nada. En aquellos tiempos, ¿verdad? Es nada. Ahorita, pues quieres que tengas aire acondicionado y que la carretera esté limpia y lo que quieras. Antes no. Antes es simple y sencillamente los de allá y podían ser 700, 900 kilómetros y como quiera la hacías. Entonces, cuando ustedes, digo, que están en alguna de las zonas arqueológicas y dicen, no, pues es que el calendario lo tenían de los olmecas y ustedes fueron buenísimas cuando estudiaron Historia de México en prepa y dices, ¿cómo? Pues si hay una diferencia de 1500 años. Ay, ¿cómo? Tenemos que acordarnos que los mayas primero fueron premayas y que esos premayas fueron contemporáneos y vecinos de los olmecas, ¿sí? No solamente contemporáneos, porque, pues les aseguro, si estamos hablando del 100 antes de Cristo, pues Julio César también era contemporáneo de los olmecas, ¿verdad? Y les aseguro que no tiene ninguna influencia Julio César el romano con los olmecas. Tienes que ser contemporáneo y vecino.
Los Primaya implementaron agricultura intensiva para sostener a la población, incluyendo el uso de terrazas, canales de riego y campos levantados en áreas inundables. Para nosotros poder hacer, para poder pensar en un grupo que ya se maneja de esta manera, tenemos que pensar en dos cosas. Ay, no, 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 es que es complejísimo ser humano. Y yo en mi otra vida voy a ser colibrí. Así me dan agüita dulce ustedes, ¿eh? Por favor, en florecitas. Ser humano es muy difícil. Desde el 100.000, desde el 100.000 que se supone que es cuando tenemos una conciencia de lo que pudiera ser la relación interpersonal hace 100.000 años. Eh, ya no es tan fácil en momentos donde existen aldeas, donde existen familias nucleares, donde existen apellidos, donde existen estirpes, donde existen rituales que te dicen de dónde viene tu gente. Ya no es tan fácil decir, ay, aquí ya no me gusta, yo ya voy para el otro lado del istmo. ¿A dónde? ¿Con quién? ¿Qué vas a hacer? En esos tiempos, donde te tocaba, te quedabas. Y si te quedabas, pues era para sobrevivir, porque no había pordioseros, no había homeless, no había asesinos, no había violadores, no había nada de eso. Te tenías que quedar, pero te quedabas para sobrevivir. Entonces, ahí no hay con que, pues a lo mejor el año que entra, pues a lo mejor le bajo tantito, es mi año sabático. Eh, lo tienes que hacer todos los días de tu vida, en este pedacito. Y este pedacito ya no da, porque siguen haciendo niños. Muchachas, en esta vida no puede ser puro trabajo, tiene que haber diversión, ¿eh? Niños tienen que seguir naciendo, ¿eh? No se hagan, no se hagan. Pues, ¿qué es lo que haces? Pues haces que el pedazo de tierra que tienes funcione. Y para lograr hacer eso es una inteligencia tan, pero tan natural, que lo que es antinatural es ponerse de acuerdo. Ustedes váyanse a la casa de la que les plancha, la que les lava, la banqueta, lo que quieras. Y todas ellas te van a decir exactamente dónde tienes que poner la maceta para que floree, para que dé fruto, para que el limón, para que el aguacate. Cada una de ellas, en su pedacito. Y tú vas a ver que le empiezan a subir a las macetas y que tienen cosas en el techo. ¿Soy yo? No. Que tienen cosas en el techo, que van sabiendo que se les están cayendo las cosas en el pedacito sí han visto, ¿no? El pedacito de la banqueta, y ahí con cuerdas y lo que sea, le dicen a los vecinos, esta es mía, no te puedes, lo que quieras. Eso es natural. Bueno, de las mujeres, ¿no? Lo sabemos hacer. El problema es que no te robe el vecino, que no te diga el otro que le das mucha basura y en la noche te machete, etcétera. Eso es lo impactante del preclásico, que todo mundo haya podido entender. Ay, ¿sabes qué? Ya sé que vivías bien contento tú y tu familia aquí en este pedacito, pero fíjate que ya no vamos a poder vivir aquí, porque si hacemos terraza, si aplanamos todo este pedazo, fíjate cómo cada vez que llueve la lluvia se anega. Nada más que pues aquí está tu casita. Entonces, pues con permiso. ¿Y a dónde me voy? Allá donde quiera. Ay, a donde quieras, ese ya no es problema mío. Y el otro se tiene que ir y la terraza se hace, y el otro que se tuvo que ir también va a comer de lo que sale esa terraza. Entonces, los controles sociales para poder hacer esto es lo extraordinario. No que se les haya ocurrido, porque los podían haber hecho hasta feos, lodo y tierra y todo, o sea, no ingeniería, así, con las uñas las podían haber hecho, sin ciencia, sin técnica. Sí, nada más que si no los cuidan en cada de esta temporada de lluvia, pues sí o sí te terraza. Aquí la agricultura avanzada lo que implica no es la técnica agrícola, sino el control necesario para que la gente entendiera
que tiene que obedecer y que tiene que hacer las cosas en los tiempos y en los horarios que se les vaya, pues, indicando, definitivamente indicando. Los orígenes del pueblo maya se remontan entonces a las zonas bajas tropicales de Belice y a sus áreas adyacentes. Estos pioneros, influenciados por la cultura olmeca, comenzaron a experimentar con la agricultura y nuevamente tenemos maíz, calabaza y frijoles. Como ya tenemos agricultura, ellos de seguro ya tenían cestería. No hay problema. Las cestas, tú ves un nido caído y se te ocurre hacer una cesta. No es así como guaraguao, ¿sí? Sí, sí, única, sí, no. O sea, se te cae el nido o un panal y tú rápidamente ya sabes que tienes que hacer una cesta. Las enramadas, es más, le haces así y le quitas las hojas y ya quedó un cesto no así de este tamaño. Aquí la situación es la cerámica. La cerámica primero sin cocinar y luego la cerámica cocinada y luego la cerámica cocinada decorada y luego la cerámica decorada con formas, ¿no? Del mismo barro. Esta situación de el poder tener maíz, calabaza, frijol, chile, ellos también tenían, eh, ellos comían carne, ellos comían venado, tortugas y perros. Entonces tenían también proteína, ¿sí? Es extra. Entonces es interesante, porque si la selva te cobraba en cuestiones de tierra, la selva te daba en cuestiones de carne. Y tú seguías alimentando a tus niños, ¿sí? Y así pues va caminando y va caminando. Bueno, nunca crecieron, pero cuando menos, sí, pero cuando menos esa fortaleza, cuando tú eres guerrero, pues definitivamente se nota, sí se nota. Mi suegro era un gran conversador y decía, digo, nos ponía como pruebas o nos ponía como temas, ¿no? Temas de conversación. Y en una de las veces nos dijo ahí en la hora de la comida. Si tú fueras un general de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué preferirías? ¿Que te dieran un regimiento de ruso o que te dieran un regimiento japonés? Con todos los clichés. Obviamente no sabes de cada uno, ¿verdad? Con todos los clichés. Y ahí, pues cada quien opinó. Y algunas de las personas de que estábamos ahí en la comida inmediatamente dijeron rusos por el tamaño, ¿no? Dices ruso y piensas en un grandulón. Y otras dijeron, no, yo japoneses por de estos disciplinados. Y ya, pues, digo, era una cosa sencilla, entonces pues le toca a él, ¿verdad? ¿Y cuál? No, dice yo japoneses, porque en lo que caben 10 rusos, podemos meter unos 25 japoneses. Y con la misma disciplina, yo prefiero tener 25 soldados que 10. Entonces, la situación no es tan importante, ¿no? Que si es el más fuerte, el más musculoso, el más gigantesco, lo que quieras. Es esta idea. Muchas de nuestro momento, de nuestro espacios indígenas, de nuestro México, no solamente tienen talla baja, sino tienen problemas de calcio, de descalcificación. Entonces no solamente son pequeños en una guerra, sino además en un golpe. O sea, no, sí, en un golpe y ya es fractura. Entonces la alimentación, como nos dice Magdalena, con la proteína sí te trae beneficios muy específicos, ¿no? Para lo que es la resistencia física, la resistencia corporal. Em, los mayas del preclásico pudieron depender de la agricultura como lo hicieron en lo que es el Valle de México, no. Ellos tuvieron que seguir recolectando y recolectando y recolectando. Ahí sí aplica el que tuvieran tanto para recolectar. Aquí sí aplica, ¿no? Que la selva te dé mucho. Tal vez en el Valle de México, si hubieran tenido esa diversidad, pues a la mano, tal vez no hubieran necesitado avanzar tanto en su capacidad agrícola.
En el preclásico, pues como habíamos comentado, ¿verdad? El urbanismo y la arquitectura van a estar tomando su camino y van a estar, pues, avanzando en magnitud. Diseñaron grandes centros ceremoniales con pirámides escalonadas, palacios y canchas de juegos de pelota. El día de hoy no voy a alcanzar a hablar de los juegos de pelota, pero bueno, pues ya se lo saben bastante bien. Y aquí es donde me encanta que nos empecemos a, pues, realmente a dar cuenta. Miren, una de las construcciones, una de las de los hallazgos, aquí está, lo vemos, está en la mitad, pero totalmente en la mitad de lo que se llama nuestra península, ¿verdad? Y por favor, chequen la hidrografía. Fíjense cómo ellos están en espacios donde no tienen que estarse peleando con las inundaciones. Aguada Fénix, sí la vemos, ¿verdad? Muy bien. Hace, bueno, pues nada, o sea, hace 9 años descubrieron, consiguieron dinero, pues porque era dinero en dólares, y gracias a eso se modificó todo lo habido y por haber. Porque si ellos ya estaban en el 1000 antes de Cristo, quiere decir que ellos estuvieron con construcciones, vean, con construcciones 2300 años antes de que se fundara Tenochtitlán. 2300 años, a mí se me hacen muchos, la verdad. Sí, un milenio se me hace mucho, o sea, ahorita estos son más de 2 milenios. ¿Cómo tenemos este dibujo? Porque el investigador, que es un investigador de apellido japonés, consiguió el dinero, consiguió el sponsor, el equipo, todo lo que quieran, y mapeó este espacio y muchos otros espacios, pero pues aquí le pegó a la lotería, pero con ondas, con sonograma, ¿sí? Entonces, la gente normalmente, algo tan grande, son 400 metros de explanada, no hubieran imaginado que era artificial. Entonces, la mayoría de los arqueólogos no habían querido, no habían tenido necesidad de investigar qué estaba pasando ahí. Este hombre lo hizo con avionetas, lo hizo con un sonar, por decirle así, y que va descubriendo este rectángulo, no, pues encantado. Y claro que con eso, pues consiguió más dinero y gracias a eso nosotros sabemos de Aguada Fénix, que obviamente es un nombre totalmente nuevo, ¿verdad? Está en Tabasco y está aceptado que es del 1000 antes de Cristo. Esta plataforma de cerca de 1400 metros de largo, 400 metros de ancho y 15 metros de altura está delimitada por 4 montículos. Se cree que se tuvieron que mover casi 4 millones de metros cúbicos de material para poder lograr hacer esto. Es la construcción más antigua jamás encontrada y ahora sí, marca el inicio de la construcción de ciudades-estado, ¿sí? Lo movieron, lo pasaron del 600 al 1000, 400 años más para atrás. Y el señor se llama Takashi Inomata. Takashi Inomata es el que, qué bárbaro. Yo creo que después de haber descubierto esto dijo, muero feliz. Dígame, Ana. Por lo mismo que encontraron que habían errado la fecha, por eso lo pudieron mover, pues, porque dices que de 600 hasta 1000, sí, pero fue por algo que encontraron ahí. Sí, porque lo que encontraron fueron construcciones, según los carbonos, de hace 3000 años. Y en el momento que la sociedad científica acepta esos hallazgos, se tiene que modificar todo lo demás, porque la sociedad científica tiene que estar atenta a lo que están descubriendo, ¿no? Entonces, sí se aceptó el resultado, por lo tanto, nosotros los mexicanos, pues cambiamos muchísimas, pero muchísimas de las cronologías. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Excelente, excelente tu pregunta, excelente tu pregunta. Lo que se sabe de los olmecas está totalmente limitado, pero totalmente limitado a sus 3 centros ceremoniales.
no hay más. La forma en que los hicieron, el que en los tres centros ceremoniales estuvieran las cabezas olmecas, su escritura, etcétera, está, pero totalmente, totalmente claro que fueron esos tres centros ceremoniales y se nos fueron a otra parte, ¿no? Está muy delimitado la zona olmeca. Y esa zona olmeca era pues vecinita, ¿verdad? De la zona premaya, de donde encontraron esto. Excelente pregunta, muchas gracias. Se han encontrado 4 ofrendas. Una de ellas es el entierro de un individuo que fue colocado de rodillas. O sea, normalmente los acomodan desde hace 100,000 años como si estuvieran dormidos. Sí, él estaba hincado. Se encontraron 21 centros ceremoniales, todos con orientación norte-sur y en forma rectangular, además de objetos decorativos y de carácter religioso o funcional, desde vasijas de barro, hachas de jade, piedras talladas con formas de animales y muchas otras cosas. De la plataforma salen 9 calzadas que se creen que cumplían una función procesional. El sitio fue abandonado alrededor del año 750 antes de Cristo. Entonces, 2 siglos y cachito. ¿Cuánto se tardaron en ellos pues poder controlar la región? No lo sabemos, pero imagínate a qué nivel eran tus peregrinaciones, que necesitabas 9 calzadas para que pudiera entrar y salir la gente. 1,5 km de largo, o sea, 1,400 metros. Es una cosa espectacular, sí, gigantescas. Y ese tipo de datos también abre mucho acerca de la densidad poblacional, porque por muchísimas décadas se creía que pues nada más había 25,000 en Teotihuacán y 40,000 en Xochicalco, no sé qué. Para juntar 9 calzadas y que toda esa gente estuviera en 1,400 metros por 400, pues quiere decir que debe haber vivido muchísima gente a los alrededores, no nada más en las urbes. Y eso, bueno, pues también viene y cambia, ¿no? Lo que se supone que sabemos. La importancia de Aguada Fénix radica en que siempre se creyó que la civilización maya se había desarrollado mucho tiempo después que los olmecas. Y ahora, bueno, ya se sabe que son contemporáneas. Este sitio monumental demuestra la capacidad de organización y la creciente complejidad social de los primeros mayas. Requirió una gran cantidad de mano de obra y de recursos de una estructura social capaz de movilizar a la población. Y esa es una situación que pues nosotros como estudiantes de historia siempre tenemos que entender. Los albañiles no están en la milpa y los que están en la milpa no están en la construcción. Entonces, si tú tienes una capacidad de 1,000, 2,000, 3,000 albañiles, pues ¿de dónde lo sacaste? ¿De dónde lo sacaste? No, Blanca, es que acuérdate, los albañiles eran albañiles cuando ya terminaban de sembrar, en los tiempos que estaban esperando la cosecha. Ah, sí, muy bien. ¿Y la temporada de lluvias? Es cuando no se construye, ¿no? No vas a estar construyendo tu casita aquí en Guadalajara exactamente en julio y agosto, ¿no? Se te viene todo el mugrero abajo. Es Bueno, obviamente no se sabe, ¿verdad? Es muy importante entender eso. La gente que construye es gente que no está cultivando. Y si tú estás construyendo es porque tienes comida. Entonces, alguien está cultivando. Cuando vienen los descalabros sociales, que obviamente con los mayas lo vamos a tener, cuando estemos en Egipto, cada vez que hicieron una barbaridad que todo mundo queremos ir a ver, hubo a tal nivel guerras civiles que cambiaron de dinastía. ¿Sí? Aquí también lo podemos notar. Este nivel de construcción. No, nada. Este nivel de construcción y que 200 años después la gente ya no estuviera ahí, sí puedes imaginar que al principio sí podían construir y cultivar y que después la codicia de los mismos gobernantes descuidaron la cantidad de personas que tenían que estar cultivando
y pusieron a medio mundo a construir. Se viene abajo economía, se colapsan las cosas. No hay comida, la gente dice, bueno, pues ahí te le echas, ¿no? Ahí nos vemos. 750 antes de Cristo fue abandonada. Ahora, son las 12:10. ¿Qué les parece si damos un momentito y luego les platico acerca de las maravillas de la gestión de agua y de una zona arqueológica que se llama Cuello? ¿Sí? Vamos, bañito, agüita, comentarios, preguntas, lo que quieras. Se va volando. Pues está la gratis. Aquí afuera, ahí están los vasos y siempre está todo limpio. Sí. Me caen re gordos los vasitos de papel. Ah, gracias. Unas galletitas. Ah, en la máquina. En la máquina. Sí, sí, para yo adelantarle tantito. No, 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 no. Esa fue favorcito que si querían venir. Y pues sí dijeron que sí podían. Pero es que hay veces que con las agendas ya las tienen ocupadas. Sí, ya es. Sí, el miércoles ya va a estar todo el desgarriate y el jueves. Oiga, ¿sí vieron que le van a hacer fiesta especial a los coreanos? Se esperan 20,000 coreanos. Se esperan 20,000. Y el gobierno del estado arregló una precopa, quién sabe pero no le dicen precopa, le dicen quién sabe qué ondas. No, no, no tienen orden. No tienen orden. Me vi muy mal en estos 2 años, 2 meses. Sí, sí, dense la vueltecita. Esta era la última, pero como dijeron que sí podían venir a una más, dense la vueltecita el martes que entra para adelantarle tantito. Sí, qué bonito tu color de labios. ¿Te pusiste gloss arriba? Ah, está padre. Esta es la 8. Sí, este curso es de 8. No, no alcanzábamos. No alcanzábamos. Sí, el otro curso sí es de 10, fue de 10, pues porque sí, sí alcanzábamos. Sí, esta es la octava y bueno. Hermoso, hermoso. Yo no, me dijo Bárbara, tenemos que ir antes del mundial. Y le digo, pues si el mundial ya. ya. Yo vi una foto y no le hallaba, porque no me sé los futboleros. En el andador de Zapopan. Sí, yo no le hallaba a las cosas que bajaban, pero me dicen que se ve, pero súper bonito. Pues el final, el partido de España es el 26. Sí, Felipe se supone. Que venga de cumpleaños de mi esposa. Le voy a decir, te traje a Felipe. Qué regalazo te tengo. No, 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 no es de fútbol. Mi familia no es de fútbol. Es puro básquetbol y fútbol americano. Por Felipe, sí. A Felipe. Una carnita asada para Felipe. Leticia. Leticia. Ahí voy, ahí voy. Ahorita vienen las muchachas. Denme chancita. Tu hija bien emocionada. El... Bueno, qué linda. ¿Y está más nerviosa o menos nerviosa con las contestaciones? Ah,
Sí, es como condición. Y no, dijo que sí, ha salido. Qué hermosa. Pues tu trabajo te ha costado, Ana. Tú- claro. No, qué lindas. Estábamos hablando, mi marido y yo. Los dos éramos buenísimos en la chamba, como tú y tu marido. Y con 85 teníamos mención honorífica. 85. Le batallabas. Era 85 y luego ya eran las menciones de excelencia, premio al mérito y luego ya excelencia. Ahorita 85, pero ni van a las clases. Y se sacan 85. Ay, no, qué barbaridad. Ya llegaron todas. Pues qué bueno. No, no, en las privadas también ahora están enseñando miles de cosas. ¿Mandé? No, ¿qué? Eh, sí, no, lo del límite de falta sí, en las escuelas privadas. Sí. Ay, Mónica, no te tocaron. Ay, Mónica. Para el próximo ciclo voy a traer galletas. Me puse floja hace mucho, bueno, después de la pandemia y dejé de traer servicio de café, porque era bajar todo el carro, poner las cosas y luego subir todo al carro y me aflojeré, la verdad me aflojeré, pero galletas es muy sencillo, está padre. Ay, no, las tazas. Y yo traigo las galletitas. Eso. Y a las que están allá, se van a mi casa y les doy las galletitas que les debemos. Bueno, qué bueno que ya volvieron, qué bueno que ya estamos tomando decisiones y voy a aprovechar el que estamos tomando decisiones. Miren, muchachonas, estoy aburridísima, pero aburridísima. Mi vida es una miseria de aburrición. Y cuando me aburro, engordo. Todas ustedes son cómplices de mi engordadera, ¿eh? No, gracias. Estoy muy aburrida. Di muy pocas clases. Eso no lo soporto. Entonces, por el amor de Dios, piensen en mí y en los kilos que me tengo que ahorrar al no aburrirme. Entonces, por favor. Claro, por supuestísimo, por supuesto, es la flojera más grande. ¿Y ahora qué voy a hacer? Nada. Ay, bueno, voy por unos nachos. Entonces, no es posible. Entonces, por favor, échenme la mano, échenme la mano. Tengo que tener clases. No tuve clases porque no elegí adecuadamente los temas. Empecé los grupos y se me acabaron porque pues no fueron temas que agradaron. Eh, Muchas de las personas saben de mis cursos cuando ya empecé y les da flojera, tomar el curso. Entonces, sugiéranme, aconséjenme, visítenme, díganme, Blanca, toda la vida he querido saber quién fregados es Alejandro Magno. Vente, aquí yo te enseño. En 2 horas aquí tomamos café. Voy a estar todo junio sin clases por la FIFA. Todo julio encerrada en mi casa por mis operados. Y las 2 semanas de agosto, que todo el mundo está afuera, no voy a empezar clases. Son 2 meses y medio, 10 semanas que yo voy a estar viendo para el norte. Entonces, ustedes me hablan y me dicen, oye, Blanca, ¿tienes café? Y yo les voy a decir sí. Oye, Blanca, fíjate que yo sé hacer bien bonitas, unas florecitas de migajón de pan. Vente. Y ustedes me enseñan a mí a hacer eso. Por el amor de Dios, quítenme lo aburrido, ya estoy harta,
harta de estar aburrida. Por el amor de Dios. Entonces, ya les dije, échenme las manos, quiero dar 8 sesiones, digo, 7, 8 sesiones, agosto, septiembre, antes del viaje. Pero ¿de qué me sirve organizarme y diseñar y todo si no son los temas que pudieran agradarle a las o llamarle la atención, ¿no? A las personas. Entonces, bueno, ya les pedí el favor. Ustedes me van a decir y me van a hacer y me van a hacer el día. Les voy a Y acá, platicar. ¿Dónde? acá estoy, Ah, mande. las de línea. Oye, ¿podríamos continuar con Historia de México? O no, o nada más vamos a ver No, no, ya, las del martes siempre, o sea, las clases del martes siempre es cronológico, siempre, 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 porque este es el único grupo que tengo 25, 30 personas inscritas. ah, Entonces yo no me salgo de programa y avanzamos, 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 avanzamos. Esto que estamos haciendo, que se llama Nuestra Historia, es para poder entender a los mexicas, a los aztecas sí. y bueno, y la conquista, ¿no? De México. Entonces es una cuestión cronológica sin duda. Es Graciela, es que ustedes no la conocen porque no han Es- venido, pero es- es muy buena alumna, es muy buena. Ay, gracias, Blanca. Pues yo estoy muy encantada porque vivo muy lejos, pero con la facilidad de la tecnología puedo seguir tus clases. A mí, bueno, Y la disciplina. a mí en lo personal, y bueno, a falta ver lo que las señoras opinen, a mí me gustaría continuar luego con la colonia, después que Iturbide, todo lo que ha pasado en nuestra historia de México, ¿verdad? Pero no sé pues si tú vayas a continuar el curso con esa secuencia. Sí, casi seguro, pero primero tengo que terminar la conquista, que es puro Claro. siglo XVI, que nos vamos a Sí. tardar más de un año. Y cuando termine la Ah, conquista, lo platicamos entre todas si quieren regresar a Europa o si le seguimos en ¿cómo se llama? En América. Yo estoy bueno, segura, bueno. yo estoy segura que ellas me van a decir que seguimos en América porque ellas tienen mucho tiempo de estar estudiando conmigo y ya vimos, pues, varias de Europa, pero Graciela, tú tranquila, claro que lo ponemos, lo preguntamos a los grupos. Correcto, lo que la mayoría decida. A mí me parecen muy interesantes tus clases. Qué Desde bien. acá te escucho, Blanca. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias a ti. Entonces, bueno, miércoles y jueves, miércoles en la tarde, jueves en la noche. Es que no estoy dando clases. O sea, no estoy dando clases. La, sí, pues vimos mitología. Abril de mitología no se inscribió una sola persona. Ni una este año. Ni una sola persona. 2 semanas después quiero abrir religiones del mundo. No tengo idea si le guste a la gente. La preciosura, aquí está Liliana, no, Iliana, no les estoy exagerando. Dime qué calidad tiene la de los jueves, la de los secretos de las obras de arte. Es una clase espectacular. Somos 2 personas aquí y una allá. Y yo la preparé hasta el 2 de diciembre. La voy a seguir dando. Y se va y porque no es esto. Entonces, bueno, ayúdenme a pensar. O sea, la verdad yo no tengo ninguna esta como línea o margen o frontera, ¿no? De decir, ay, ¿por qué me estás pidiendo eso? Ay, pues, tampoco. Ahí vas. Los super, ¿no? Yo creo que los más no. Voy a ver todos los programas de Nat Geo que me Cubran mucho, claro. Ah, claro. Sí,
Sí, y eso es lo que necesito, cultura general. Elizabeth, sí. Lo que pasa es que, sí, sí entiendo, me dice Elizabeth que de geopolítica. Ah, lo que está pasando en el presente serían 2 horas para que alguien más o menos supiera, pero realmente no es una clase, o sea, son sesiones y sesiones, porque todo está cambiando, se están descubriendo cosas, complots, conspiraciones, etcétera. Entonces, geopolítica no, mande. Que vienen, que eran las mujeres famosas del mundo, de todas las mujeres. Sí, esa está divina. Tengo las mujeres del medievo y tengo las mecenas del Renacimiento. Sí. Esa está hermosa, hermosa. O sea, de Mahoma para acá. Híjola, pues es que todos esos son, Quería opinión a ver cuál más para. no, es que es para gente nueva. Es para gente nueva, no le puedo no, pero ese es gusto general. Mande, Marisol. No, es para miércoles, jueves, clases en la tarde, una clase en la noche. ¿Mande? Sí, por supuestísimo, con mucho gusto. Bueno, bueno, vamos a pues voy a empezar a hacer en el Instagram encuestas. Sí, pues es esa de los martes, pero ve, los martes siempre tengo 26, 28, 30. He llegado a 36 personas porque hay gente que me paga por las grabaciones. Entonces los martes eso estoy súper tranquilo, es más bien traerles galletas para que no se vayan. No, si no doy patadas sin guarache, muchachos. No se crean, no se crean. No, claro, claro. Demasiado, porque luego lo de los, o sea, todo eso, los medios, todo eso, creo que Las grandes familias pudiera ser. son nuevo, ¿no? Porque se me echó con el otro y que todo eso. Y es muy caliente que mata a la gente. Pues sí, y tengo que pensar porque qué aburrida es mi vida. O sea, Sí me da ternura. Pero mis alumnas me escriben y me dicen, empecé a leer a los Borgia y cuando vi que era pura mentira, la dejé de ver. Ay, gracias, muchas gracias. pero la gente luego, pues, No, sí, no, no, sí te estoy entendiendo. Tengo que lograrlo, pues ni modo que no. Si yo sintiera que estoy bajando la calidad de mis clases, dices, bueno, pues mijita, estás dando malas clases, pues claro que no, pero yo no siento que estoy bajando la calidad, entonces digo, estoy escogiendo malos temas. Pero bueno, tengo todo el verano. etcétera. Yo me acuerdo que yo me quedé con muchas ganas, pero fue la cuestión de horario. Claro, pues yo pensaba que se me iba a caer, porque en mitología todo el mundo de 11 a 1 los miércoles. Pero bueno, muchas gracias. Todo ya lo tengo aquí puesto y bueno, voy a llegar a la casa pues, para ver qué hacemos. Quisiera platicarles de este sitio arqueológico que en la actualidad se llama El Cuello. Está en Belice, no es para visitarse, no, nada, es nada más, pues estas como montañotas, estas montañas que en los deslaves que se empezaron a darse cuenta de los escalones y todo, y pues fue una cosa espectacular, ¿verdad? National Geographic fue Society fue el que patrocinó la primera, ¿no? La primera excavación en 1975. Esta imagen que ustedes tienen ahí es una plataforma, como todas las demás,
Su nombre es 34 porque normalmente las letras o los números es el orden en que las descubren. No quiere decir que sea la 34 más grande o la 34 más chica, ¿no? La A es porque les descubrieron primero y la uno pues es porque lo descubrieron primero. El, ah, una de las cosas que sí me gustaría que pudiéramos entender es que con Cuello ya se pudo definir sin lugar a dudas cuál era la forma en que vivían los habitantes, porque pues es muy fácil descubrir los ceremoniales, ¿no? Los centros ceremoniales, pero es casi imposible descubrir cómo vivían lo que es el pueblo, porque normalmente no es piedra. Entonces, gracias a Cuello, ellos ya nos dijeron que la forma en que ellos vivieron y que se heredó en todo el mundo maya es una cosa que se llama bajareque, que son carrizos o ramas o lo que quieras, pero ya los enjarraban. ¿Sí? Entonces ellos ya tenían ese enjarre, no tenían el adobe, pero sí tenían pues terminaciones, ya no estaban así tal cual, pues con las ramas, ¿no? O con lo que es que puedan entrar animales. Sí podemos notar que ellos todavía tenían viviendas oblongas, sí, todavía no hacían sus cuadraditas. Y otra de las cosas interesantes o importantes que se descubrieron desde aquellos tiempos que estamos hablando de 700, 600 antes de Cristo, es que no tenían chimenea. Y eso es una cosa muy, pero muy, muy importante de notar cuando nosotros vamos a las casas, digo, a nuestros viajes, ¿verdad? Es increíble, muchachas, pero de veras es increíble. Pero todavía en el siglo XVII y principios del siglo XVIII había comunidades donde el fuego, lo que es el hogar, era hogar cerrado. Tenían ahí esto y el humo a todo lo que daba en todo el espacio y las aberturitas arriba. Entonces, ¿tú cómo podías saber en esos siglos de dónde era alguien si tenía conjuntivitis o no? Si tenían conjuntivitis. Y fíjense qué cosa, esto no tiene nada que ver con prehispánico, pero pues estamos hablando de que estas personas no lo tenían, no tenían chimenea, pero ellos cocinaban afuera. Es que, o sea, yo Ah, por el calor. Ah, sí, pero es para cocinar. Realmente la lumbre es para cocinar. Y la situación de cocinar afuera es porque no tenían la capacidad de controlar el humo y el incendio, ¿no? Porque el cocinar afuera es peligrosísimo. El viento, todos los carroñeros, o sea, todos. ¿Y quién cocina? Normalmente cocina pues la señora, ¿no? Entonces, el cocinar adentro es, pues casi un derecho fundamental de una familia, el que tú estés protegida, pues cuando estás con todo el aroma que atrae a los depredadores, ¿no? Entonces, sí pudieron darse cuenta de eso y pues se dieron cuenta que las cosas estaban habían sido legadas, ¿no? Cosas interesantes que se encontraron en Cuello es que ya había papel amate, ¿sí? El papel amate. Si nosotros decimos que una nación, que un grupo étnico escribía, la pregunta número uno es ¿con qué? Y la pregunta número dos es ¿en qué? ¿En dónde? ¿Sí? Porque eso de tener escritura no es una cuestión que tengas aquí en la cabeza. Puedes tener matemáticas y calendario sin escritura, sin tinta, sin papel, pero escritura. Si hay escritura, tiene que haber un medio y un soporte, ¿verdad? Entonces, con Cuello ya sabemos que existía las cortezas machacadas y que nosotros pues le llamamos papel amate. Otra de las cosas es que gracias a que fue, pues ya en nuestro tiempo, porque en el siglo XXI todavía se hizo una segunda, ¿cómo se llama? Una segunda excavación, vamos a tener ahora sí, sin lugar a dudas. Fíjense que por todos los excrementos pudieron notar que ellos tenían muchísimo menor porcentaje de consumo de maíz y mucho mayor porcentaje de consumo de carne. Eso quiere decir que ellos se hicieron grandes
a pesar de no tener excedente agrícola. Y eso para los antropólogos y los sociólogos es muy importante. Es muy importante porque siempre a través de los siglos de antropología, que son nada más dos, siempre te dice, para tener centros ceremoniales es porque tenías comida de sobra. Ellos no tenían comida de sobra, buscaban donde había y sí tuvieron centros ceremoniales. Entonces, otra vez, pues es importante, ¿verdad? Este tipo de, ¿cómo se llama? Descubrimientos. Los entierros revelaron la presencia de objetos exóticos. Eso quiere decir que, como siempre, ¿verdad? Si lo compré más para allá, pues tiene más valor. Colgantes de jade, jades con figuras humanas. Y esto, bueno, tal vez aprendes de lo que allá es lujo, pero también ellos aprendieron de otra parte. Por ejemplo, los olmecas, sus prácticas funerarias. Que es como lo consideran los antropólogos, los arqueólogos, cuyo es una cápsula del tiempo que revela la vida diaria del periodo preclásico maya. Por lo tanto, es una joya, porque las zonas arqueológicas normalmente lo que te develan son las celebraciones, ¿no? Las peregrinaciones, las coronaciones, etcétera. Entonces, bueno, ya conocieron ustedes eh, eh, Aguada, Fénix y ya conocieron Cuello. Dentro de la organización política, los premayas se estructuraron en ciudades-estado independientes. Estas ciudades-estado, como lo comentó Berta la vez pasada, a veces constituían alianzas, pero aunque, iba a decir, aunque, aunque fueran aliados, siempre van a ser competidores. En el preclásico no hay tanto que repartir como para que los vecinos pudieran ser aliados y cordiales. Eran aliados para no pelearse por una competencia. Entonces en la alianza se definía tales meses tú para allá o tales tierras tú te toca o lo que quieras. Pero el problema es que esas alianzas siempre iban a estar en la cuerdita floja. ¿Y de qué dependía la cuerdita floja? Del cambio de gobernante. Que se te murió el rey que tenía 20 años teniendo la paz de todo y que subió un energúmeno, pues esos 20 años se van, ¿no? Se van realmente, pues por el drenaje. Como siempre, es tremendo. Eh, Algo, pues, que me llamó mucho la atención, no tengo idea por qué se puso todo aquí. Esto que les voy a comentar no lo vamos a saber por los mayas del preclásico, lo vamos a saber por los mayas del clásico, porque ya le podemos leer lo que nos dijeron. Por eso aquí van a leer Tikal. Por favor, no, Tikal no es del preclásico, pero sí quisiera comentarles esto. Por ejemplo, los reyes de Tikal se referían a un antepasado divino que debió de haber vivido más de 5,000 años antes del origen de su dinastía, mientras que el linaje real de Naranjo, que es otra de las zonas, evoca un fundador divino que habría subido al trono, según ciertas fuentes, hace 22,000 años y según otras, incluso hace 896,000 años. Cuando tú tienes esos números, es porque ya los números te alcanzan. ¿Sí me explicó? Exactamente, ya te alcanzan. Tú puedes saber que así como el número de aquí a todos los días que va a vivir el mundo, no yo, ¿verdad? Pero el mundo, le va a seguir, lo razonable es que para atrás no sean menos. Ellos nunca supieron el menos, ¿verdad? Pero puedo acumular la cantidad de días o de años. Chicas, hay veces que nosotros, es que pasó hace 154 años. ¡Ay! ¿Cómo? Pues, ay, pues dime otra cosa. ¿Cómo puedo sacar cuentas de 154 años? Pues ellos, ay. Entonces, ese tipo de pensamientos son pensamientos complejos que además implica una situación, pues, de competencias que las gana fantásticamente, ¿no? El mío es divino desde hace 5,000 años. ¿Y qué me dice Eloisa? El mío es de hace 22,000. ¿Y qué me va a decir Lorena?
y me las fregué a todas. El mío es de 896,000. Ah, no, sí. Tienes toda la razón. El tuyo es el mero mero. ¿Y cómo lo probaba? Cada una de nosotras lo probaba con escritos que nadie sabía cuándo fueron escritos, ¿no? Las estelas de piedra. Si tú llegas ahorita y ves estelas de piedra guardadas en cavernas o adentro de montañas o lo que quieras, pues tú le puedes decir lo que quieras. Realmente, realmente lo que tú quieras. ¿Verdad? Pues sí, cómo no. Es como si me dijeran, ¿cuánto pesas, Blanca? Pues, ¿no? ¿No? Pues, ¿cuál problema? Pues, ¿cuál es el problema? No hay balanza. Pues, ¿cuál es el problema? Para las personas que ahorita estaban con el pendientito o con la idea, esto que vemos naranja aquí es exclusivamente el territorio olmeca. Todo lo demás que tenemos, pues es parte todo, ¿verdad?, de Mesoamérica, pero en estos espacios del istmo hacia acá es el territorio maya. Mande. Pero, o sea, ellos también como la estación de que decían más años, más poderoso o más Sí, dueño del lugar, soy, o una cosa así, o sea, sí también era como por sí. Sí, sí, principalmente porque hace 860,000 años, mi Señor Divino vino específicamente del Dios que separó el agua de la tierra. El tuyo viene del Dios que nos dio el maíz. ¿Qué hubieran hecho ustedes sin mi antepasado? Que hizo la tierra para que tu antepasado, no sé si me explico. también que hubo una canción, Sí. y entonces Use. fue evolucionando y primero surgió esto y después Sí. Pero no es cierto. No era cierto, bueno, no sabemos si era cierto, pero era totalmente imposible de probar, ¿no? Imposible de definir, ¿m? O de negar, y ahí es donde gana el que dice, ¿no? No podemos tener el mismo razonamiento que nosotros. Pero sin embargo, creo que tenemos, o sea, pues, si no somos homo sapiens y tenemos el mismo razonamiento, siempre. Sí, en diferentes momentos. Y en el preclásico, por lo visto, ya lo tenía. Por lo visto, ya lo tenía. Sí, 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 sí. En el clásico, dense cuenta, por el amor de Dios. En el clásico, ellos ya sabían que los changos de la selva eran los humanos que se habían portado mal, que los habían quemado por no haber escuchado a los dioses adecuadamente y que les dio tanta vergüenza que se tuvieron que ir a la selva y que nosotros, que somos la quinta, pues salimos así porque ya no nos van a quemar, porque ya sabemos que tenemos que adorar al dios Tuluc. Pero ellos mismos definieron que existió un camino donde, pues no sé, te pareces o crees que te pareces o lo que quieras. Es muy notorio, pero eso sucedió en el clásico. Ya lo de la cuarta, lo de la quemada, ya es en el clásico. Em, bueno, déjenme platicarles porque a mí se me hace que estas zonas no las han conocido porque son zonas cuando vas a Guatemala quieres ir a Antigua, ¿no? Y a veces no te vas o a Tikal, a veces no te vas a estos. Caminal Juyú, hay mucha gente dice que es Cerro de los Muertos, que es Montaña de los Muertos, que es Recinto de los Muertos. Cada uno te va a decir diferente. Está en Guatemala. Se convirtió en un centro político y económico poderoso. Se cree definitivamente, ¿verdad?, que lo hizo poderoso fue el flujo de mercancías, o sea, el comercio, no tanto que hubiera habido un dios o una cuestión religiosa importante. Se cree que todo estaba pintado. Fíjense qué cosa tan linda, que todo estaba pintado y que ellos funcionaban con plataformas. ¿Sí se fijan? Este es el piso normal, luego una plataforma gigantesca, luego tenemos otra plataforma, que es la bechita.
Luego tenemos otra plataforma, que sería la tercera. Luego tenemos otra altura. Y sobre esas dos, no eran altas, ¿verdad? Dos o tres etapas se utilizaba el tipo de técnica que usaban las personas para vivir normalmente. ¿Por qué? Porque ahí era donde se refugiaban los dioses. De las dos más astronomía. O sea, para protección sí, porque son zonas pantanosas, inundables, lluviosas, etcétera, la que tú mencionaste. Jerarquía también, porque cada vez no se hagan. Cada vez que le pueden echar un pisito para arriba a su casa, pues ahí como quieran, ¿no? Ahí para arriba, jerarquía. Segunda, el rooftop, el rooftop. Y la tercera es la astronomía, porque les recuerdo que muchas de las alturas que tienen estos, que se llaman bases piramidales, muchas de las alturas que tienen estas bases piramidales corresponden a ciertas salidas de estrellas o de amaneceres o lo que quieras. Sí, que si tú estás en esta parte no lo puedes ver tal día, ¿no? Porque está en la montañita, por decir algo. Entonces son tres las razones. ¿Sí está bien? Muy bien. Con una ocupación, otra vez, como del 1000 antes de Cristo, o sea, unos 3000 años, el sitio simboliza el máximo esplendor demográfico, económico, social, arquitectónico y artístico de las tierras bajas y mayas. ¿Cómo se llama? Caminal Juyú. Caminal Juyú. Contaba con unas 200 plataformas y montículos piramidales. Fue contemporáneo al desarrollo de la cultura olmeca y un importante productor y exportador de obsidiana durante cientos de años. Empezó a declinar después de un milenio. Empezó a declinar después de un milenio, pero no desapareció. Entonces nosotros vamos a tener que, van a seguir los siglos, y luego pues simple y sencillamente la gente ya no le interesó vivir ni cerquita ni nada porque ya no les daba nada. No fue que se destruyera, ¿sí? Simplemente pues la gente dejó de vivir, pero siglos después. Este dato, pues a mí se me hizo muy curioso, a mí se me hizo un dato como muy específico. Fíjense que los montículos, como estamos en el preclásico, seguimos hablando de acumulación de piedra, de cascajo, de ramas, de tierra, así, ¿verdad? Acumulación. Y luego esa acumulación, bien aplanada, ¿cómo se dice? La contenían, pues con lo que nosotros vemos por fuera, ¿no? Eso era, a veces 2 metros, a veces 10 metros, a ver, lo que quieras, pero estaba contenido. Bueno, miren. Me encantó. El director o el jefe del proyecto, pues ese es un arqueólogo profesional. Entonces, él hizo un estudio, un estudio basado en un parámetro específico. Este parámetro específico era cuántos guijarros de barro, cuántos pedazos de barro contiene 1 metro cúbico de tierra que nosotros, estudiosos, ¿verdad? Saquemos de esta barbaridad, que ya no tiene ni forma ni nada, pero pues tuvo que haber sido algo, ¿no? Lo hicieron de manera científica, o sea, a esta altura, a esta distancia, a esta profundidad, y sacaban el metro cúbico, lo desarmaban, contaban los guijarros y etcétera. Hicieron un promedio, obviamente artificial, ¿sí? Artificial, dentro de los parámetros. Hicieron un promedio que 30 pedacitos, o sea, 30 guijarros, podían armar una vasija de barro promedio de lo que se usaba en el preclásico. No una tinaja, ¿verdad? O sea, una vasija que tú podías haber tenido en tu casa. Sacaron ese número. Y el número de guijarros que sacaron
de los metros cúbicos, pues claro que lo multiplicaron por los metros cúbicos totales. No, no los que sacaron, ¿verdad? Sino por los totales. Lo dividieron entre 30 y llegaron a este número. Que uno de los montículos, 500,000, medio millón de vasijas de barro rotas fueron utilizadas como si fuera cascajo, como si fuera lo que vas y recoges. Medio millón de vasijas. Eso yo no lo estoy inventando. Es un estudio totalmente aceptado. ¿Quién hace medio millón de vasijas para que vayan saliendo y vayan tronándolas porque las necesitan para para rellenar un montículo? Este lugar, Caminar Cuyú, tiene 200 bases piramidales, ¿sí? 200 bases piramidales. Cuando ya estaba en decadencia, se cree que tuvo una influencia de Teotihuacán. Y desafortunadamente, por la decadencia, no fue una palanca para ellos de decir, bueno, vamos a empezar otra vez. Pero sí se siente esa decadencia en algunas cuestiones artísticas principalmente. Esta es una piedrota, es una piedrota que está esculpida. Sí me gustaría que vieran qué limpieza del artista, ¿verdad? Las líneas están perfectas, están en bajo relieve. Este tipo de esculturas le da muchísima, pero muchísima información porque te dicen todo. Qué collar usaba, qué orejeras, qué penacho, cómo se vestían, dónde se sentaban. Por ejemplo, este que está amarrado, ¿no? Estos que están amarrados, cómo son, pues no sé, como tributo para alguien. Todo ese tipo de cosas, pues son un regalo, ¿verdad? ¿Qué tanto se ha encontrado? ¿Qué tanto se ha encontrado? No, pues un agasajo para los arqueólogos. Se han encontrado esculturas por toda la ciudad, en plazas y frente a plataformas y templos. Se han encontrado murales de colores brillantes y mascarones gigantes. ¿A qué se le llama mascarón? ¿Se acuerdan que les enseñé el Quetzalcóatl en Teotihuacán? Que le traje, a eso se le llama mascarón. Se han encontrado efigies de sapos, murciélagos, búhos, jaguares y serpientes. Y ya se definió que ellos tenían una deidad ave principal, no Quetzalcóatl, no una serpiente emplumada, sino que tenían una deidad ave principal. También se representaron versiones tempranas de otras deidades mayas clásicas, como el dios del maíz. Y aquí ya tenemos en el preclásico, ya tenemos a los gemelos. Cuando veamos a los mayas, la próxima clase, que ya no va a ser preclásico, les voy a contar de los gemelos, que fueron los que crearon el mundo. Si nosotros no nos acordamos que los premayas y los mayas adoraron a Venus más que al sol y a la luna, si no nos acordamos de eso, pues se nos hace raro lo de los gemelos. Si nos acordamos que adoraron a Venus, pues es lo normal. Un gemelo es el lucero de la mañana y el otro gemelo es el lucero de la tarde, ¿sí? Por eso es esta parte mítica que sí la encontramos en otras culturas, pero no es tan normal. Algo que también pues es especial es que encontraron a un dios del comercio, a un dios comerciante. Los griegos lo tenían, los romanos lo tenían y los mayas también. Este es otra de las muchísimas esculturas que podemos encontrar y sí, pues se puede ver, o sea, conceptualmente las dificultades de representar pues esta figura humanoide, ¿no? O sea, aquí tenemos las rodilleras, tenemos las espinilleras, lo que son las sandalias, aquí tenemos el torso, aquí está la cintura y podemos ver pues cómo está pandeado, ¿no? Cómo está lo que es la cabeza. Es compleja la definición y el trabajo es muy bien hecho, muy, pero muy bien hecho. Y aquí, pues es una cosa muy bonita, muy importante.
Se han encontrado varios canales hidráulicos de hasta 2 kilómetros de longitud, con un ancho de 3.30 y 5.8 metros de profundidad. ¿Saben ustedes lo que es hacer un canal tipo alberca? Un canal, una alberca, ¿no? De 2 kilómetros, de 6 metros de profundidad y 4. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿No? Eran los canalitos que ellas utilizaban y ahí les va. Estas son cosas que a mí me gustan muchísimo. La importancia de este canal reside en su forma, ya que sus paredes presentan salientes con ángulos de 90. Entonces ellos creen que esas salientes era donde se ponían las puertas para poder administrar el flujo. Las compuertas, exactamente, para poder administrar el flujo. Y escuchen esto, también su fondo presenta declives para retener sedimento. Entonces, si venía muy revueltita, pues no me la voy a llevar, ¿no? Se asentaba, sí, si tiene su, bueno, pues son sedimentos, se sedimentaba, exactamente, sí se asentaba. Entonces, este tipo de cosas son las que hacen que el preclásico maya, pues podamos entender el clásico, que hayan llegado a esas cosas maravillosas. Ahora, tengo 5 minutos. Ok, Blanca, tú le estás diciendo premayas, 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 premayas. Pues sí, pero ¿quiénes son? Ok, ¿de dónde salieron? Ok, bueno. En la actualidad, ya con cuestiones de estudios lingüísticos, de estudios de rasgos étnicos y, por supuesto, de cuestiones genéticas, pero pues esto es nuevo. Ya se acepta que los premayas pertenecen a un grupo Mije-Soque, junto, o sea, con su guioncito, Mije-Soque. Nosotros vamos a tener mijes y vamos a tener soques. Actualmente son grupos indígenas, grupos étnicos vivos, ¿sí? Con lengua propia y todo. Pero estos mije-soques son los que se cree que fueron los que caminaron y por alguna razón se establecieron en lo que nosotros le llamamos espacio maya o área maya, y fueron los que crearon este tipo de magníficas ciudades y urbes. Entonces, por favor, venían del centro, ya ellos ya estaban domados. O sea, ellos no eran chichimecas, venían del Valle de México, venían de Oaxaca, venían de Morelos, por ejemplo, ¿no? Eh, Mijes todavía hay en Oaxaca, entonces pudieron haber salido de ahí los que sobraban, ¿no? Como una migración. Entonces vamos a tener mijes en Oaxaca, pero también vamos a tener genética mije en Tabasco, en Chiapas, etcétera, genética de hace 2000 años, ¿sí? Mijes y soques. No, no, sí, con ch, muche, muche, sí, muche. Pues no, no se visten de mujeres, Bueno, funcionan femeninamente, sí. No, No, sí son. no, porque no practican, no ejecutan. Muchos de ellos son célibes. Dime, 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 dime. Claro, hacia abajo son más bien bajitos. Yo tengo la idea de que los mayas eran Son. bajitos. Entonces, a comparación de Teotihuacán, ya tiene otras alturas. Teotihuacán no creo que hayan sido altos. Principalmente que si ellos desaparecieron en el 900 en Europa, un hombre en Europa central, en Europa de nosotros, no noruegos, ¿verdad? No pasaba de unos 58. En el 900, un europeo de unos 58.
La ropita, tú velas en los esto. Entonces no creo que hayan sido altos los teotihuacanos. Yo cuando fui la primera vez a Europa fui de 15 años. Yo soy muy chaparrita. Y las mujeres allá, más bajitas que yo, o como yo, eran casi, en general, que vas tú caminando y ves así. Claro, Fíjate cómo ha crecido la española ahorita, ve las españolas de ahora. grandotas. Sí, las europeas en general grandotas, ¿no? Es que por ahí pasaban todos los alemanes. Ah, sí, sí, definitivamente, pero el mexicano es pequeño y la mexicana, ¿no? El mexicano y la mexicana es pequeño. Entonces tú me vas a decir, bueno, y los tarahumaras, y bueno, es que ellos no son mexicanos, ellos son chichimecas. Ellos son chichimecas, son de Aridoamérica. Los mesoamericanos son los pequeños, mande. Y el corpulento, digo, si ya se debe también alcanzar, ¿no? Hacia más. No, no lo sé, no lo sé, porque el volumen corporal es, tiene muchos matices, tiene muchos matices, te voy a decir por qué. Porque en algunas sociedades del mundo en general, la corpulencia implica clase baja. Sí. En muchas sociedades. Entonces, sí, la clase baja. Entonces, en muchas sociedades, aunque tu genética y tu comida implicara que pudieras tener musculatura, si estás en clase alta, lo que vas a hacer es no, o sea, sí, no hacer músculo, no asolearte, el tener ojeras, etcétera. O sea, la corpulencia no nada más implica el que comas bien o que tu genética te diga, es que quieras ser corpulento, que aceptes ser corpulento, de hombre, por ejemplo. En otras situaciones, aunque la comida estuviera pues lista y la salud estuviera lista, eh, el sobrepeso implica clase alta. Entonces, le limitaban la comida a la clase baja, ¿no? Entonces, no es una cosa directa el físico. La estatura sí. La estatura, hagas lo que hagas, pues lo que la lotería, ¿no? Por lo que te toca. Pero la corpulencia híjola, hay cargas sociológicas, ¿verdad? Medio raras, ¿eh? Medio raras. Porque no prefiero y hacer ejercicio, casa, eso es lo que pensé de pronto. Pero ¿cómo poblaron? O sea, nos platicabas que en el viejo mundo fue de África para arriba. Sí, Así empezó como toda la migración y la población. sí. ¿Y acá? Fue de África para arriba y de arriba para la derecha. Y empezaron de arriba para abajo. Exactamente. Siguieron caminando a la derecha y se toparon con Boston y tuvieron que bajar. Sí, ahí- así es como se mueve. Y por Porque hay como unas 6 diferentes migraciones. Hay unas como 6 diferentes migraciones. Y tú puedes notar, por ejemplo, una de las migraciones, pues tenemos casi la misma altura que pudieran tener, por ejemplo, los tibetanos. Los tibetanos llegan a medir hasta 2,20 de altura. Entonces, pues es cierta genética, ¿no? Hay otras migraciones donde muy, pero muy, muy seguramente venía gente que se quedó en Corea. Entonces tú ves las medidas corporales de algunos latinoamericanos y las de los coreanos son casi idénticas. Los ojitos y todo, ¿sí? Entonces, las alturas que tú puedes ver en Asia, las líneas de diferente altura, tú puedes verlas clarísimas como son
caminos así como geográficos. ¿Quién pasó los Apalaches? Sí, los dos caminitos. Sí, ¿quién pasó los Apalaches? Es una cosa. ¿Quién pasó la Sierra Madre? Es otra cosa. ¿Quién pasó el desierto? Es otra cosa. Y el que va pasando, pues va cargando, va llevando su carga genética, ¿no? Y esa carga genética, pues implica todo, este tono de piel, ojos, el tamaño de la nariz, el grosor de los ojos, el tipo de cabello, la estatura y la propensión, porque también las enfermedades se heredan, ¿no? La propensión a ciertas cosas. Entonces, pues como dice la canción, somos de todos colores. Eh, por las migraciones, ¿no? Por las migraciones. Pero eso todos altos. No, porque hay mucho judío y el judío naturalmente es pequeño. Es pequeño, o sea, el tamaño que tenemos mis hermanos y yo es porque mi papá viene de árabes al 100%, pero el tamaño que tienen mis primas es por parte de mi mamá y vienen de judíos al 100%. Entonces, cuando íbamos a las fiestas, pues te morías de la risa, ¿no? Porque... Y los muchachos tenían que ver a ver con cuál quedaban. Pero son la mismo país, el mismo que España, pero pues las líneas genéticas son totalmente diferentes, ¿no? La línea judía y la línea árabe son etnicidades, ¿no? Totalmente diferentes. Entonces, bueno, me faltaron muchas cositas que ver, pero gracias que me dijeron que se iban a poder venir el martes que entra. Nos vemos el martes que entra. Yo traigo las galletas, ustedes traen su café y damos por terminada este módulo, este módulo. Muchas gracias. El mismo. Seguimos. Sí, seguimos cronológicamente. Y vamos a seguir, gracias a ustedes. Vamos a seguir con el clásico.